Lo que acabamos de leer es la conclusión de la primera, o del primer sermón del monte, ¿verdad? El primer tema del sermón del monte que el Señor Jesús estaba dando. Yo la última vez que me tocó participar, nosotros hablábamos de las características, ¿verdad?, del reino, que son las bienaventuranzas. ¿Verdad? Y yo sé que era mucho, yo lo tuve que cortar por dos partes, pero ahora que, ¿verdad?, se me da otra vez la oportunidad, entonces quería concluir para que nosotros sepamos, pues, porque es parte del mismo tema que el Señor Jesús estaba hablando y estaba enseñando. Y para nosotros es un privilegio, hermano, porque nosotros tenemos las Escrituras. Yo quisiera que se fuera al capítulo 3 del libro de San Juan, o si yo lo leo, no lo tienen que abrir. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesús le contestó esto, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo también le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en el verso 10, el Señor le contesta algo, ¿verdad? Porque yo siempre me preguntaba, ¿por qué no le dijo, ¿verdad?, cuál era el reino o cómo era el reino? Pero el Señor Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, en el verso 10 le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjese que uno se pregunta, ¿por qué no se lo dijo? ¿Verdad? Pero nosotros le digo que nosotros tenemos un grande privilegio, hermano, porque tenemos las Escrituras, ¿verdad? En aquel tiempo no habían Escrituras, pero hoy nosotros tenemos las Escrituras y sabemos y aprendemos cuáles eran las características de ese reino, ¿verdad? Y ese reino no viene natural, es lo que nosotros estábamos aprendiendo la vez pasada, que de las características del reino. Hay una fuente de donde viene, ¿verdad? Y Dios nos da ese privilegio de venir a buscar y venir de esa fuente y saber los misterios del reino de Dios. Amén. Nosotros hablábamos de que esa fuente viene a través, que dice que a través de dos cosas, ¿verdad? Es la pobreza de espíritu. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 3, dice que es a través de pobres de espíritu. Es como viene, es como agarramos la fuente, y a través del lloro, ¿verdad? El arrepentimiento es lo que nos da. Entonces no es esa naturaleza, no nacemos con ella. Nosotros nacemos con maldad ya, pero la naturaleza o el reino de Dios viene a través de una fuente, del Espíritu de Dios mismo. Es el que nos da, es el que nos capacita, es el que nos nutre, ¿verdad? Para que nosotros sepamos y vivamos bajo ese reino. Y viene a través de eso, a través del arrepentimiento, ¿verdad? Comienza diciendo, ¿verdad?, cómo llega, ¿verdad?, con la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra, ¿verdad?, por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, los justos. Es como, ¿verdad?, debemos de ser en esta tierra. Los misericordiosos, dice, porque la misericordia, porque de ellos vendrá, ¿verdad? Los de limpio corazón, dice ahí, ¿verdad? Porque ellos, ¿verdad?, dice, serán hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. Entonces son características del reino. Y después termina con los pacificadores. Acuérdense que un pacificador no es una persona que hace que otras personas no peleen, sino que un pacificador es quien, es una persona que viene y que le habla a otra persona del Señor Jesús, aquel que da paz, y paz que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces, estas son las características del reino. Aunque el Señor Jesús también advierte, ¿verdad?,
advierte que esas cosas también tienen sus consecuencias, o sea, también tienen sus ¿verdad? Que hay gente que, aunque nosotros vivamos por estas características, que vivamos por esta conducta de ser misericordiosos, de ser de limpio corazón, hay gente que no le agrada. Yo le decía, hay gente que no le gusta, hay gente que le molesta, hay gente que le irrita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos a otra persona del Señor Jesús, es luz, le estamos invitando a que vea la luz, y esa luz, pues, se refleja, o sea, nos exhibe, y no nos gusta a nadie. ¿Quién le va a gustar? No hay nadie que le guste eso. Yo me acuerdo que una vez mi cuñado, Carlos Delán, me estaba platicando que en una fiesta había un muchacho, ¿verdad? Que nosotros conocemos, un señor, ¿verdad? Y él estaba hablando de las cosas de Dios. Y él dice que le dijo así cortante, le dice, no, yo no puedo ser cristiano con ustedes, porque si no, ¿cómo puedo hacer mis tranzas? Y es algo, o sea, ¿verdad? Y dices, pues sí, es alguien que no le convenía hacer lo que Dios dice, o lo que Dios nos enseña aquí. Entonces son cosas como esos que molestan a esa gente. Vivir con las características que Dios nos enseña, la gente le molesta, pero nosotros, el Señor nos llamó para eso, para vivir esas características, para andar en esas características. Fíjense que el Señor Jesús dice que no nos iban a gustar. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a vosotros. Y si guardaran mis palabras, también guardarán a ustedes. Entonces, la advertencia de que va a haber persecución, vituperios y toda clase de mentiras, va a haber. Pero dice el Señor Jesús, si es por mi causa o por causa de la justicia, también es bienaventuranza, también es felicidad. Entonces, dice en el verso 12, así, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron así a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, hay una bienaventuranza, vivir así, vivir bajo las características de nuestro Señor Jesús, que nos enseña. Entonces son esas características que no se nos debe de hacer tan difícil. Sabemos de dónde vienen, que es la fuente de venir, ¿verdad? Y pedirle a Dios, a donde estemos, en las mañanas cuando vamos a nuestro trabajo. Señor, ¿verdad? Protégenos, y aparte de protégenos también, ¿verdad? Queremos hacer tu voluntad. A veces va a haber gente que tiene necesidad, ¿verdad? Y tenemos que actuar bajo esas características de ser misericordiosos, de ser tranquilos, mansos cuando alguien se levante, ¿verdad? En ofensivo o que te quiera ofender. Saber cómo actuar. Ahora, esto es lo que nosotros, esta es la porción, vamos a entrar a la porción que acabamos de leer. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que era una multitud que seguía al Señor Jesús. Era una multitud, ¿verdad? El verso 1, si usted lee el verso 1 de ahí del capítulo 5, dice que era una multitud el que seguía a Jesús. Pero sentándose, dice, vinieron sus discípulos. Era solamente un grupito al que Dios dirigió su palabra, Jesús. Porque Él no espera, hermanos, Él no espera que aquellas personas que vienen o que simpatizan, porque todo el mundo sabe que existe un Dios. Todo el mundo sabe que Jesús es Dios.
Pero él no se dirige a ellos, él se dirige al grupito solamente, y ese grupito estamos nosotros también. Pertenecemos a ese grupito. Entonces porque él no espera que ellos vivan las palabras que él está hablando, las palabras de las características del reino, que son las bienaventuranzas. Él no espera que otros actúen, pero de nosotros sí espera eso, y no solamente lo espera, lo demanda, y es donde tenemos que estar, ¿verdad? Entonces, y dice el por qué, ¿verdad? ¿Por qué dice así? En el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Por eso, vosotros sois la sal. Ahora, ¿qué es la sal? La sal es un compuesto mineral químico, ¿verdad? Yo estaba buscando, dice que todo ser viviente necesitas, llámese vegetal, animal o aún el ser humano. Todos necesitamos de sal para vivir, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos. En la gastronomía mundial o en las comidas dice que todo tiene que llevar eso. O sea, yo no sé si alguien de los que estamos aquí, algunas hermanas que cocinen sin sal, ¿verdad? Porque no sabe ver. Entonces, es muy necesario para nosotros, ¿verdad? Que nos lleven, para que la comida sea rica, para que gusten las sabritas. No creo que a alguien le gusten las comidas desabridas. Es más, dice, mire, en el libro de Levíticos 2:13, Dios pidió que todas las ofrendas de grano fuesen sazonadas con sal, ¿verdad? Y que todo lo que trajeran ellos fuesen sazonadas con sal. Vamos a leerlo. Levítico 2:13. Y dice así. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, era tan importante la sal, o es tan importante la sal, que aún en aquel tiempo el Señor les pidió que tenían que hacer ofrenda, que en las ofrendas no tenía que faltar la sal. Y la sal se usaba como, ¿verdad?, como ingrediente para la adoración y para los rituales. Entonces, también, ustedes saben que también en el antiguo tiempo, o hasta hoy también se usa la sal, ¿verdad?, como un antiséptico, ¿verdad?, para sanar heridas. Entonces, fíjense cómo nos pone el Señor, Entonces se usa como antiséptico, digo, para sanar heridas. Se usaba para preservar alimentos. Como las carnes secas, en aquel tiempo no había refrigerador. Entonces se usaba ¿para qué más? Para curtir pieles. Hoy en día, hermano, no hay nada que sea enlatado que no tenga sal, para que se conserve. Entonces es importantísimo, ¿verdad?, lo que el Señor nos está diciendo. Sal, ¿verdad? La sal tenía tanto valor en aquel tiempo, que un saco de sal era el pago como intercambio de un esclavo. Con eso se pagaba. Te compro ese esclavo y te doy un saco de sal, ¿verdad? Eso era lo que costaba. También era el pago de un soldado romano, ¿verdad? Y de ahí la palabra salario. Entonces era tan importante, ¿verdad? Cuando usted busca en Google y pregunta de dónde viene la palabra salario, y eso te va a salir aquí, ¿verdad? Que era el pago de un soldado romano, ¿verdad? Como que era un bulto de sal, y con eso ya tenían todo. Tenían para preservar, para conservar, para que nada se les echara a perder, ¿verdad? Además de esto, dice en 18:19 que Dios y su pueblo hicieron un pacto. Entonces hay un pacto de sal, perpetuo de sal, simbolizando que la pureza de su pueblo, la sal simbolizaba eso, la pureza de su pueblo y de los que vienen de nuestros hijos. Entonces, para preservar a nuestros hijos también, que se mantengan puros. Es un pacto perpetuo.
Entonces, lo que Dios está haciendo, hermanos, a través de su palabra, o Jesús mismo nos está enseñando, que nosotros somos sal, ¿verdad? Somos sal. Pero hay algo que nosotros, el Señor Jesús tiene un punto a donde que llegar, o que entendamos, tiene un punto a que nosotros entendamos, ¿verdad? Y esto es fuerte. Yo cuando leía digo, quiere que entendamos. Fíjese cómo nos dice, ustedes son la sal, pero mira lo que dice, ¿pero qué? Pero si la sal se desvaneciese o se desvaneciere, en otra porción dice, si la sal queda insípida, ¿verdad? ¿Con qué se salará? No sirve más nada sino para echar fuera y ser hollada por los hombres. ¿Verdad? Entonces, nos toma como esto, nos pone como esto. Es metafórico, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando, pero nos pone de tanta importancia para nosotros como eso, como la sal. Pero si la sal queda insípida, dice, de nada sirve, estamos perdiendo el tiempo. O sea, la sal es algo indispensable, hermano, para preservar. Entonces, si queda insípida, no sirve para nada. ¿Cómo se salará? Lo que Dios está diciendo es que si nosotros no practicamos las características del reino, que es la mansedumbre, que es la justicia, que es la misericordia, es de ser limpios de corazón y ser pacificadores, ¿cómo puede haber esperanza para la otra gente que no sigue a Dios? ¿Cómo puede haber una esperanza? Esto es parte de las bienaventuranzas. ¿Ya? ¿Cómo podemos parar la descomposición? Es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo podemos parar la descomposición si como sal somos insípidos? Entonces, son lecturas muy fuertes, hermano, pero es parte de la prédica del Señor Jesús. Mire, yo ahora quiero dirigirme un poco a los jóvenes, ¿verdad? Porque el Señor, el pastor, la semana antepasada, ¿verdad?, mencionó algo, y es un tema bien importante, hermano. Es un tema bien importante. Tocó algo, ¿verdad?, de los malos hábitos que hay afuera y que a veces los jóvenes, ¿verdad?, a veces los traemos, o los jóvenes, ¿verdad?, a veces lo traen aquí, ¿verdad? Y eso es bien importante, yo creo que sí, porque nosotros venimos a adorar a nuestro Dios. Nosotros venimos a alabar a nuestro Dios. Y entonces, él mencionó, ¿verdad?, de cosas como las vestimentas, el tatuaje o los aretes. Y yo creo que es de suma importancia que tomemos en cuenta eso, porque es parte de lo que nos está predicando el Señor Jesús. Si somos sal, si somos sal, cuando nosotros estemos en otros jóvenes, deberíamos de preservarlos y decirle, no lo hagas, es malo para tu vida, es malo para ti. Es posible que al momento no te afecte, pero después te va a afectar, ¿verdad? El tomar o el fumar, entonces es necesario. Pero si nosotros le seguimos la corriente, o sea, nosotros somos insípidos. Si nosotros le seguimos la corriente, entonces nosotros somos los que estamos insípidos. ¿Por qué? Porque nos descomponemos con ellos. No hay preservación. Eso es lo que hace la sal. Entonces, eso es lo que hace la sal, ¿verdad?
Entonces tiene que haber evidencia, tiene que haber esa evidencia de que nosotros somos sal, dice la palabra de Dios. Se tiene que hacer evidente. ¿Cómo voy a hacer sal, verdad? Y después te sigo la corriente y me voy contigo, me voy a perder contigo, ¿no? Al ratito yo también ya ando fumando, al ratito ya ando tomando, o al ratito ya traigo un tatuaje, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad? Y no que suene como crítica, ¿verdad? Porque a veces en los tatuajes antes la gente se lo hacía, o tenemos familiares que a lo mejor tienen tatuajes. ¿Por qué? Porque vivían en una oscuridad. Pero hoy en día nosotros, estamos hablando de nosotros, que ya estamos aquí, vamos a tener que actuar, ¿verdad? Como el Señor nos pide que hagamos. Entonces eso es lo que... Entonces nosotros tiene que haber evidencia, nosotros ser ejemplo, ser disciplinados, ser obedientes, ser respetuosos y ser amables. Yo les decía a mis hijos, a veces me pongo a platicar con mis hijos y debato con ellos, ¿verdad? Y me dicen, me contradicen y yo les digo. Y luego le dije, mira, mis hijos le digo, mira, ustedes simplemente por ir a una escuela como el colegio, ya la gente los tiene en otro concepto. Tienen que tener mucho cuidado con eso. La gente los pone como que son educados, como que son respetuosos, como que son amables, como que son esto. Y Abraham se ríe y me dice, no, papá, allá nos enseña, dice, allá hay gente bully. Allá dice, la educación dice, no enseña respeto, nada, es conocimiento, pero no es respeto. Le dije, sí, yo sé eso. Pero yo lo que estoy diciendo es que la gente tiene ese concepto. Por lo tanto, tienen que actuar, tienen que vivir, ¿verdad? Como que tú eres respetuoso, que tú eres amable, que tú saludas y todo esto. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener. Y más, hermanos, jóvenes, y más como cristianos. La gente, ustedes creen que allá afuera, si le dices a alguien que eres cristiano, tiene un concepto grande de ti. Tiene un concepto. Uno no dice groserías, no toma, no fuma, no hace cosas que el mundo normal hace. Entonces, tiene que, ¿qué? Dijimos que tiene que ser evidencia, tiene que reflejarse en nosotros. Y miren, ¿por qué le digo que tiene que reflejarse? Porque dice la palabra de Dios ahí, se vinca el otro. Dice, ¿por qué? Porque vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Porque todos vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Vean? Entonces no solo somos sal, también somos luz. Por lo tanto tenemos que dar el máximo esplendor, dice la palabra de Dios. O sea, es el máximo esplendor de vivir, ¿verdad? O llevar por práctica, ¿qué? Está hablando las características, las bienaventuranzas que nos está enseñando el Señor Jesús, ¿verdad? Las características de un reino. Una de las primeras cosas, hermanos, para identificar, o era la identidad del pueblo de Dios, es que es luz a las naciones. Es luz a las naciones. Esta es la asignación que se le dio a Israel, ¿verdad? Y claro, usted y yo sabemos, ¿verdad? Si se lo dio, entonces nosotros somos pueblo también. Por lo tanto, estamos asignados para dar esas cosas. Sal y luz, o ser sal y luz. No podemos escoger otra cosa. Entonces somos eso, lo que dice ahí. Mire, y lo dice en Isaías 42, 6, verso 7, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones.
El verso 7 dice, ¿para qué es para qué o por qué tenemos que ser luz a las naciones? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Para que vean, para que ellos despierten también, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso y que no se puede vivir en un desorden si nosotros somos la luz y vivimos, ¿verdad?, en luz. El pueblo de Israel como luz era para dar luz, testimonio a las naciones y ser de bendición para los que están cautivos. Además de eso, era una profecía también. En el verso 9 y del mismo Isaías 9:12 dice así: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción, ¿verdad? Y esa aflicción, ¿quién la vio? La vio Zabulón y Neftalí. Pues al fin dice, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Iba a haber luz, vivían en angustia, ¿verdad? Aflicción. Hoy en día, hermanos, pasan muchas cosas y las aflicciones de no hay trabajo y ya viene otra vez y no tenemos. ¿Y qué con que no haya trabajo? Nosotros sabemos la fuente de donde viene. Entonces la preocupación de que ahí se viene y que la recesión y que está bajando y no se ve que hay un movimiento. ¿Y qué? Que se venga la recesión. Digo, nosotros estamos para eso. Nosotros, ¿verdad? Dice Pablo, para esto y para muchas cosas hemos sido capacitados, ¿verdad? Para vivir en abundancia como para pasar por escasez. Entonces, pero la aflicción, mira, se venía que era la aflicción de Zabulón y Neftalí, pues al fin dice, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice el verso 2, el pueblo que andaba en luz, el pueblo que anda en tinieblas, vio gran luz. El que moraban, dice, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice San Juan, hablando de Juan el Bautista en el capítulo 1, verso 6, dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es Juan el Bautista, dice, este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ah? Y ese hombre, hermanos, era Jesús de Nazaret. Es el que nos está diciendo, dice, en ustedes se cumple la profecía. Sabemos que Él vino como luz, pero Él lo que está diciendo aquí, en ustedes, todos, está diciendo a sus discípulos, se cumple la profecía. ¿Ya? Dar luz. Entonces, los que estábamos en tinieblas vimos luz a través de Jesús, pero ahora mismo nos dice que ahora nosotros somos esa luz, y esa luz que dijimos tiene que resplandecer a lo máximo, Mire, del grupito que estaban ahí escuchando la palabra de Dios, de cómo era el reino, estaba Pedro. Y Pedro usa exactamente, era similar en las palabras de Pedro para la gente que expersa que estaba en otras naciones. Mira, el verso 2, primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Dice lo que le dice, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos que ser luz a otras gentes. Entonces Pedro está usando las palabras similares, ¿verdad? Le dice, ustedes para eso son escogidos, ¿verdad? Para dar luz. Ahora, si usted le pone atención a estos versos, el Señor Jesús y Pedro nos están diciendo, deberían de aspirar a ser luz. O deberíamos de intentar ser luz. O si tenemos fe, quizá algún día seamos luz. ¿Verdad? El Señor no está diciendo eso. El Señor no tiene concepto de nosotros eso. El Señor nos está diciendo, ustedes son sal. Ustedes son luz. Así. Punto. No dice que deberíamos de. Entonces nos dice, ustedes son luz, ustedes son sal. Pero esa luz, si se pone debajo de un almud, ¿verdad? Y no sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Si no somos cristianos, lo que está diciendo el Señor, si no somos cristianos allá afuera, eso es lo que está tratando de decir Dios. Si solamente somos cristianos aquí, pero allá escondemos lo que verdaderamente somos, pues entonces es vano. Es vano, ¿verdad? Entonces tenemos que resplandecer en todas partes, ¿verdad? Tenemos que tener la habilidad de un switch. Cuando alguien ande en necesidad, cuando pase por aflicción o dificultad, nosotros podamos poder dar palabra de edificación, ¿verdad? Para que ellos vean la luz en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros. Pero si esa luz la escondemos o la ponemos debajo de un almud, ¿verdad? Dice que todo se hace vano. Un cristiano, hermano, tiene que resplandecer al máximo. Eso es lo que dice el Señor. Dice que no se tiene que poner abajo, se pone arriba para que resplandezca al máximo, ¿va? Y con esto vamos a concluir ya. Dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, esto es totalmente claro, hermanos. No solamente claro, está descriptivo cuando leemos, ¿verdad? Se podría decir que es una demanda que Dios nos está pidiendo. Que es una demanda del mismo Señor Jesús, de la luz. Entonces Jesús no solo estaba diciendo, ¿verdad? Ustedes son sal. También estaba diciendo, también son la luz del mundo. Y el propósito de Él es que la luz que hay en nosotros resplandezca de una manera que se vean las buenas obras. Eso es el propósito, ¿verdad? Que se vean las buenas obras de nosotros y que glorifiquen a nuestro Padre, ¿verdad? Que está en los cielos. Entonces, hermanos, la evidencia de la sal es preservar, es que no se descomponga otra cosa. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Que no, es preservar. La evidencia de la luz es resplandecer al máximo. Jóvenes, también. La evidencia de estas dos poderosas, hermanos, metáforas, sal y luz, se cumplen cuando nosotros pongamos por obra las características del reino, que seamos misericordiosos. Entonces, la palabra de Dios en ese concepto nos tiene. Somos sal, somos luz. Para Dios, eso es lo que somos.
Vamos a darle gracias a Dios por eso. Aleluya, aleluya, Dios.